Ana Molero, que es diputada de PRO. Finalmente, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, buenas noches, ¿cómo les va? Un día largo. Sí, finalmente PRO va a acompañar a Milei y ahora se dice va a blindar el veto, ¿es correcto? A ver, acompañar a Milei me parece que por ahí es demasiado, o sea, lo que nosotros estamos acompañando es la gobernabilidad y las ideas en las que creemos, o sea, eso me parece como lo principal. Nos parece que esta ley estaba mal, nosotros lo dijimos la vez pasada cuando tocó votar la ley, entonces eso no cambió. Está mal porque indexa salarios por ley, digamos, no se puede hacer, sobre todo cuando estamos en un proceso de estabilización. Entonces, eso es lo que me parece que hay que dejar de lado. Eso está mal, la ley está mal. Entonces, nosotros ahí también lo que queremos hacer es la distinción. Pero ¿cómo actualiza los salarios? Las paritarias no se hacen por ley, o sea, esa es una competencia del Ejecutivo que tiene que hacer con los gremios. Entonces, eso nosotros no nos podemos arrogar ese poder. Eso ¿Cómo decís que tienen que ser, entonces? Lo tiene que resolver el gobierno con los docentes, ¿sí? Entonces, en todo caso también lo que podemos hacer en el presupuesto es ver para el año próximo cómo vamos, si queremos aumentar las partidas de las universidades, si le queremos sacar a otros rubros y ahí verlo con detalle. Lo que sí nosotros planteamos, y ahí me parece que Pablo vos estabas dando una señal, es... A ver, el gobierno fue muy hábil en plantear una narrativa de buenos y malos con lo de la casta, ¿no? ¿Por qué? Porque el kirchnerismo hizo algo muy bueno para que los políticos se conviertan en cosas deplorables. Y eso está mal, porque esa cosa de hablar de buenos y malos es una forma de dar los debates muy kirchnerista. Y para nosotros la universidad es algo muy importante, la educación pública es muy importante y nosotros creíamos que esto también no había que tener que la universidad está mal y que son todos casta, porque no es lo mismo, como vos decís, no es lo mismo. Entonces pero nosotros también somos capaces de distinguir. Tenés por un lado reclamos genuinos de los salarios y por otro lado tenés gente que se adosa, como lo hemos visto la semana pasada, a reclamos genuinos por conveniencias políticas y por especulación. Porque si vamos al caso, Mauricio Macri fue el presidente que dio uno de los presupuestos universitarios más altos. Igual, ¿quién era? Era el anti-educación pública. Entonces, a veces, viste que... Bueno, pero los jubilados, por ejemplo, perdón, Jessica, los jubilados no tienen paritaria, ni tienen un gremio, ni nada de eso. Entonces, cuando el Congreso sanciona el tema de la jubilación, que yo no estoy diciendo que esté totalmente de acuerdo con eso, digo... Tiene que haber una reivindicación de los jubilados. Y me parece bien que el Congreso actúe. Hay un bono que se cobró este mes que es el mismo de marzo, 70.000 pesos y la inflación no es la misma y las jubilaciones son de hambre, entonces, en su mayoría. Entonces me parece que ahí sí el Congreso tiene un rol, No, exactamente. Lo que pasa es que el rol de ese Congreso, de nuevo, es en causas nobles meter casta. Por así decirte, cajas provinciales y también unas indexaciones, porque sí lo que había era una cláusula... No voy a ponerme muy técnica, pero te generaba una fórmula explosiva en el largo plazo. Entonces, de nuevo, ahí hay una responsabilidad donde el legislador también tiene que ver un equilibrio general. Y esto es medio de economista, ¿no? Pero digo, yo no puedo ver todo sectorial, porque entonces después yo arruino la macroeconomía, tengo inflación y estamos todos peor. Entonces, digo, en una situación de sensibilidad donde estamos saliendo de un proceso de kirchnerismo de años y años y años que dejó una economía arruinada, digo, tenemos que ser responsables. Permítame, ahí voy con Jessy. Quiero mostrarles los fondos que quiere cerrar el gobierno. Ceci, tenemos ahí una información. Vamos a ver 3 placas con los fondos que el gobierno dice que va a cerrar o que va a auditar o que va a minimizar o suprimir o elijan el verbo que ustedes más deseen. Son 4. El ENOSA primero, es el ente nacional de los temas hídricos a nivel nacional. Se superpone el otro, bueno, el Fondo Fiduciario del Progresar, que no tenía funcionamiento. Las becas Progresar avisó hoy Capital Humano que sí están garantizadas. El presupuesto iba por otro lado. ¿Qué más? Tenemos más. El Fondo Nacional de Emergencias. El Fondo Nacional de Emergencias se creó, le asignó un presupuesto del BID en el 2020. Nunca se ejecutó en la pandemia un presupuesto para la emergencia del COVID que tenía en el 2020
ese fondo fiduciario nunca se ejecutó. Pero para eso que no se ejecutó funcionaba. es que es una cáscara, digamos, Exactamente. un sello, pero tampoco tenía empleados, no tenía gastos, digamos. Estos dos fondos no tenían ni empleados ni nada por el estilo. O sea, no tiene costo haberlo suprimido porque según el gobierno, por lo menos, nunca fue usado. Exacto. Y el fondo... El Fondo de Protección Ambiental para los Bosques Nativos. Ese fondo sí tuvo asignación de presupuesto. Ese presupuesto va a quedar en la vicejefatura de gabinete, pero la auditoría de la AGN dice no hay ninguna correlación ni ningún elemento para determinar cómo se gastaban esos fondos ni qué correlación tenían con el cumplimiento de las políticas públicas. El ENOSA, el ente el que mencionábamos al principio, el ente de obras hídricas, lo que hacía es concentrar las obras hídricas que tendría que hacer la subsecretaría de ese tema, que va a quedar a cargo del asunto. Ahí sí hay motosierra de empleados. Ojo, que ese ente tenía casi 360 personas, hoy tiene 250 y lo que anuncia el Ministerio de Economía es que hay unos 100 contratos que vencen entre noviembre y diciembre que no van a ser renovados. Jessy. Sí, quería retomar la discusión que tiene que ver con el veto y la posición política del PRO. Y mi pregunta es, ¿por qué tardaron tanto en decir qué iban a hacer? De hecho, no sabemos cómo va a actuar completamente el bloque, cuando claramente, si el PRO se había opuesto a la ley, era bastante coherente la posición de, apoyar la medida de Milei de vetar. Bueno, porque nosotros no gestionamos, ¿no? Nosotros estamos ahora de oposición. Entonces, a nosotros nos hubiera gustado que el gobierno resolviera de otra manera el conflicto. Nosotros lo hubiéramos resuelto de otra manera e incluso tenemos que Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación, llevó reiteradas veces propuestas para tratar de desescalar el conflicto y de nuevo darle el marco, como decía Pablo, de esto no es casta, todo casta. Hay cajas políticas, discutamos las cajas políticas, pero no metamos todo en la misma bolsa. Porque pareció especulación en el medio. No, pareció que estábamos tratando de llegar a una solución y de hecho la tuvimos, porque fíjate que hoy el Ministerio de Capital Humano da respuesta a mejorar los salarios, sobre todo de los docentes que están en la parte más baja, para que no tengan salarios que sean de hambre y que puedan esos arreglarse. Entonces, ¿en cuánto quedó ese piso? ¿400.000 pesos? No quiero decirte los números porque estaban recién saliendo y puede ser confuso, pero creo que sí, de 100 a 400, pero no tengo el dato preciso. El punto es que se llevó, porque esto está saliendo recién, ¿sí? Entonces, tuvieron la diferencia de aceptar una propuesta que nosotros llevamos y que nos parece que es una propuesta razonable, donde no se extorsiona, porque nosotros ya vivimos la extorsión permanente. Entonces, tampoco dejemos que el kirchnerismo siga definiendo qué es la educación pública. No estamos defendiendo la educación pública. Pero una parte del radicalismo también te está diciendo, no es solo el kirchnerismo. Bueno, una parte del radicalismo que está involucrado. Y ojo que Pichetto también, es decir, hay gente que era, digamos, en la Guerra de las Galaxias, era del mismo equipo que ustedes, y ahora no es tan fácil el principio de revelación, quién juega con qué camiseta. No, pero no tenemos que dejar estos eslogans vacíos o simplistas de educación pública o no educación pública. Acá se está discutiendo una paritaria docente. Y la educación pública, yo además soy hija de la escuela pública. Yo fui a la escuela pública de Floresta y después fui a Pellegrini y después fui a Ditela, que es universidad privada. Hice el camino inverso. Entonces, yo sé lo que es la educación pública, son 3 niveles, ¿sí? Entonces, el compromiso del PRO con la educación pública es mucho más que una paritaria que que nosotros la queremos resolver y de hecho le acercamos una propuesta al gobierno, pero no dejemos que el kirchnerismo o los que quieran sigan definiendo. ¿Fue fácil el consenso dentro del PRO para eso? Espérenme porque hay algo. Pablo de León, por favor. Bueno, vamos a ver. Reaparece Fabiola. Sí, hoy Fabiola Yáñez tenía que presentarse en España a llevar su celular ante la justicia. Este es un trámite que la justicia argentina delegaba en la justicia española y hoy debía ella llevar su celular. ¿Qué hizo? No fue. Y la defensa de Alberto Fernández decía, ven, otro escándalo más en esta causa. ¿Por qué no fue? Bueno, hace instantes Fabiola Yáñez posteó algo en Instagram. Esta es la cuenta oficial de Fabiola Yáñez que usaba
Y ahí estamos viendo, usaba cuando era primera dama, bueno, acaba de postear esto, una placa negra y 2 palabras, tengo miedo. Es un alarmante posteo que acaba de hacer Fabiola Yáñez, que repetimos, está en España. Hoy se tenía que presentar ante la justicia española y llevar su teléfono, entregar su teléfono para ser peritado. Hace unas horas, la defensa de Alberto Fernández, repetimos, decía: qué sugestivo, qué escandaloso que esté pasando esto. Bueno, estamos viendo algo muy preocupante, veremos en las próximas horas cómo decanta esta historia, pero Fabiola Yáñez dice desde España, tengo miedo. Bueno, venían presentándose testigos de ambos lados y estábamos todos esperando cómo iba a avanzar la causa. Esto es medio sorpresivo. Sí, claro. Cuando nos enteramos que no entregó el teléfono, no sabemos exactamente qué pasó y a qué se refiere con tengo miedo, si va a aclarar si recibe amenazas, si... Sí, quería recordar que ella, por incluso un pedido que hizo, tiene custodia, ¿no? Claro. No digo que tener custodia implique que nadie más tenga miedo, le cambiaron pero la custodia. se la reforzaron. La custodia en realidad pertenece a la figura del expresidente, la tiene Cristina Kirchner, la tiene Mauricio Macri. En este caso, cuando Alberto Fernández se vuelve de España, Fabiola Yáñez continúa teniendo custodia. Lo que después pide es una ampliación, hace un pedido a la justicia y el gobierno, digamos, da acceso a esa posibilidad de un refuerzo y de un recambio de quienes estaban ejerciendo la custodia en Madrid. Pide un cambio, ¿no? También de personas en ese momento. Bueno, pero repasando la historia, ustedes recuerden que básicamente la defensa de Alberto Fernández está tratando de colocar a Fabiola en el lugar de la que tenía problemas o de alcoholismo o problemas de salud mental, para impedir el centro de la denuncia, que es los golpes, básicamente. La denuncia consta de muchas cosas, pero lo que es más grave, todo es grave, pero lo que es especialmente grave son las fotos con los ojos morados, los ojos de los golpes de puño, los testigos que acompañan los tratos, los malos tratos, y Alberto Fernández se defiende diciendo que esto pudo haber sido caídas, porque ya no estaba en buen estado, y todo este giro sobre los problemas de Fabiola. No fui yo, no fueron mis puños, fue la patología de Fabiola. Hasta ahí no estamos en el día a día como hace un tiempo con la causa. Hoy lo que tenía que suceder era que Fabiola Yáñez llevara su teléfono a la justicia española. No que viajara, no que lo entregara aquí, si no lo entregaba allá. Después hay todo un proceso entre la justicia argentina y la española respecto a este teléfono. Recordemos que la justicia argentina ya tiene el teléfono de Alberto Fernández. Entonces aparecía en juego toda esta cuestión de lo que podía hablar, lo que están hablando en esta causa los teléfonos, y lo hemos visto con los chats que de los dos lados se publicaron. Ella no fue, la justicia española decía, bueno, si no fue, la vamos a ir a buscar para que entregue el teléfono. Por eso es muy sugestivo este posteo que ella hace desde su cuenta de Instagram, poniendo una placa negra que la verdad preocupa y asusta, ¿no? Bien. Sí, me quedé pensando en el tema de los celulares, porque gran parte de la información que se obtiene tiene que ver con el celular de María Cantero en otra causa que tiene que ver con corrupción, y ahí se destapa y avanza esta investigación a partir de la posición de Fabiola Yáñez de decir sí, denuncio violencia de género. Así arranca esta investigación, pero también quiero recordar que el celular de Alberto Fernández, que se lo secuestraron, ¿se acuerdan que hubo una ventana de tiempo que Fabiola Yáñez decía que tenía amenazas, que ya había trascendido la denuncia? Es ahí cuando allanan el departamento de Alberto Fernández. Que ya estaba la especie de perimetral, sí, ¿no? Y ella, que hay una violación. Lo que quiere comprobar el juez Julián Ercolini es si había violado esta disposición del juez de no tener contacto Fabiola Yáñez con Alberto Fernández. Secuestran el celular y todavía no está la decisión de abrir. Al menos no trascendió que se haya abierto ese celular de Alberto Fernández en el marco de esta investigación. Sabemos mucho de los celulares y de los chats, básicamente por aportes que han ido haciendo, sobre todo Fabiola Yáñez en la investigación, y por el celular de María Cantero, que es, bueno, lo primero que vimos y lo más contundente, que es cuando manda las fotos, hace un recorte del chat con Alberto Fernández y le dice, mirá cómo me dejaste, y él en ningún momento hace el comentario de qué decís, yo no hice nada. Entonces, eso es contundente, pero todo eso lo sabemos a partir de otro celular y no del celular. Hasta acá lo que había pasado también, perdón, es que todos los testimonios habían
corroborado lo que decía, directa o indirectamente, lo que decía Fabiola Yáñez. Los médicos habían ido los días que ella había dicho, habían tenido una conversación el médico Saavedra con ella y Alberto Fernández, donde ellos le refirieron que había habido un golpe, en ese momento describieron como involuntario. Daniel, no me acuerdo el apellido ahora, si era Rodríguez, dijo que había mal clima y demás, aunque no había visto violencia física. Todos los testimonios confirmaron lo que decía Fabiola Yáñez. Hay una foto en donde está de costado, dado vuelta Alberto Fernández durmiendo, y ella mostrando el moretón. Bien. Quiero preguntarte por último si mañana está el número de este blindaje del veto. No se sabe, hasta último momento no se sabe. El PRO acompaña, después obviamente hay algunas variantes, porque como decíamos, nosotros no estamos en contra de la educación pública, esto es una discusión salarial que nosotros hubiéramos manejado de otra manera. Pero bueno, digo, ahora tenemos, como vos sos psicólogo, un super yo muy desarrollado, tenemos un deber ser que nos obliga a... ¿Cuánto dura? La pregunta del millón es ¿cuánto dura? No hagas eso, bueno, pero se vuelve a caer, cuando se cae va así, pero bueno. Bueno, qué lindo. Hijo. Gracias. A ustedes. Es el momento de simplemente decir...